Para que el detalle esté completo, aún falta copiar el perno, la tuerca y las arandelas en las demás perforaciones. Sin embargo, yo prefiero primero iniciar el proceso de animación de tal manera que cuando estos objetos ya estén animados y haga las diferentes copias, la animación se va a transferir y pues va a resultar mucho más sencillo. Entonces, el proceso de animación es el siguiente. Nosotros ya tenemos un ensamble hecho. Entonces lo que voy a hacer es desarmar, pero para esto hay que tener en cuenta que eso lleva un orden lógico. Entonces, si analizamos, el primer objeto que debo retirar es la tuerca. Voy a salir de la vista de la cámara y aquí podemos ir entendiendo exactamente cómo debe ser el desarme de este detalle. Entonces, una vez haya retirado la tuerca, el siguiente evento sería retirar la arandela. Cuando haya retirado esos dos primeros objetos, entonces el siguiente paso sería retirar el perno y retirar la arandela del perno. Bueno, una vez separado esos cuatro objetos, el siguiente objeto a retirar sería la soldadura. La soldadura, primero elimino esta soldadura. Recuerden que cuando yo estoy quitando esta soldadura, simultáneamente se va a estar quitando la de abajo, ya que yo hice una copia como instancia. Entonces, quito la primera soldadura, quito la segunda soldadura, que sería esta, la tercera soldadura, la cuarta soldadura, y no es necesario eliminar más porque todas las demás son copias como instancia, entonces se van quitando simultáneamente. Ya una vez retiradas las soldaduras, puedo separar la viga, sería el siguiente objeto. Posterior a este entonces ya retiro lo que es la platina y por último ya puedo retirar la columna. Entonces de esa manera vemos que hay un orden lógico en la forma de retirar los objetos. Una vez comprendido esto, debemos hacer una tabla de eventos. Esta tabla es la siguiente. Entonces, como pueden ver acá, es un storyboard. La tabla general de eventos consiste en indicar cómo se va a desarmar el ensamble. Para esto debo colocar en orden consecutivo y en el orden lógico que se va a retirar cada pieza. Entonces, esto era lo que yo explicaba. Primero retiro la tuerca, la arandela 1. Aquí coloco un evento que es la cámara para que antes de quitar el perno, la cámara pueda hacer un desplazamiento y visualizar con un mejor enfoque el perno, ya que muchas veces quitar un objeto implica pues que la cámara lo esté siguiendo. Y si voy a quitar un objeto que está en otro lado opuesto, entonces muchas veces mientras la cámara llega al sitio, ya el objeto se retiró. Entonces por eso yo ubico en algunas partes la cámara, dándole un tiempo para que la cámara pueda llegar al objeto que voy a retirar seguidamente. Entonces después ya quito el perno, la otra arandela, nuevamente la cámara busca dónde están las soldaduras, retira las soldaduras, entonces la 1 y la 5 es la que le corresponde en simetría, retiro las 8 soldaduras, luego la cámara busca nuevamente el siguiente objeto, retiro la viga, la platina y el último objeto en retirar es la columna. Entonces como ven, a cada objeto le corresponde una duración en la línea de tiempo. Entonces el primer objeto, que es la tuerca, comienza en el render número 0 y va hasta el render número 150. Eso implica que son 5 segundos de animación. Esto marca el tiempo completo o el evento completo en que la tuerca es retirada del ensamble. De esta misma manera, entonces ya una vez retiré la tuerca, comienzo a retirar la arandela. Entonces la arandela se retira en 2 segundos. En esos 2 segundos, que ya suman 210 fotogramas clave, fotogramas, entonces ya el siguiente objeto, bueno, es la cámara. Dediqué 2 segundos para hacer el traslado de la cámara al perno y el perno se retira en 5 segundos. Entonces aquí hago este proceso hasta llegar al último objeto, que retiro la columna en 2 segundos y eso me suma 990 fotogramas que equivale a 33 segundos de animación. Entonces, es muy importante de diseñar esta tabla de eventos ya que me marca de una vez los tiempos y el orden secuencial en que se van retirando. Sin embargo, si miramos aquí el primer evento, la tuerca,
Simplemente dice que en 5 segundos se retira la tuerca, pero yo tengo que detallar de una manera más exacta y precisa cómo va a ser el movimiento, la forma en que voy a quitar la tuerca. Entonces, para esto, utilizo una segunda tabla. Esta tabla ya está en un detalle mayor, detalle de eventos, donde dice que la tuerca, aquí están los 5 segundos, o sea, va del 0 al 150, pero ya está dividido en tres eventos más pequeños. Entonces, el primer evento es desenroscar la tuerca. El segundo evento es alejar o retirar la tuerca, que es en un segundo. Y por último, ocultar la tuerca. Entonces ahí vemos los 5 segundos, pero ya definiendo claramente la forma en que ésta se va a retirar y se va a ocultar. Y de esa manera, entonces la arandela es lo mismo. La arandela era en 2 segundos que la retiraba, pero entonces en un segundo la alejo y en un segundo la oculto. Se vuelve invisible. Entonces esto es lo que hay que hacer. Aquí continúo con la cámara. En 2 segundos simplemente hago un reposicionamiento de la cámara y, y ya, y de esta manera continúo hasta terminar con todo el flujo de trabajo. Listo, entonces ya teniendo claro el orden, los tiempos, ese cuadro es muy importante tenerlo a la mano porque pues me va a facilitar el trabajo que voy a realizar durante toda la línea de tiempo de la animación. Voy a dejar en este momento este tutorial ahí. Con esto ya marco cuál es el propósito de la animación, cómo es que voy a trabajar. Y entonces ya en el próximo tutorial comienzo a desarrollar cada uno de los eventos como marcan las dos tablas.